La mujer detrás del silencio bíblico. Cuando pensamos en Moisés, lo visualizamos como el gran libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios, que levantó su vara y dividió el Mar Rojo. Su historia está grabada con gloria en las páginas de la Biblia. También recordamos a Aarón, el primer sumo sacerdote, figura clave en la adoración y en el sistema levítico. Pero hay una figura que permanece muchas veces en las sombras, una voz que fue fuerte, pero que terminó envuelta en silencio. Miriam, la hermana de ambos. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué, siendo parte tan esencial del relato bíblico, su historia se diluye entre las líneas? Miriam no fue una espectadora pasiva. Desde su juventud fue valiente, perspicaz, llena de fe. Fue una mujer que marcó profundamente los comienzos de la vida de Moisés, pero también vivió momentos de gloria y de caída. Su trayectoria es una mezcla poderosa de liderazgo espiritual, emociones humanas y el trato directo de Dios. Este mensaje no pretende simplemente recordar a Miriam como la hermana que cantó con pandero a la orilla del mar, tampoco como la mujer castigada con lepra por su murmuración. Queremos ir más allá, entender lo que su vida nos enseña hoy sobre el liderazgo, la envidia, la restauración y la gracia. La Biblia, en su honesta narrativa, no idealiza a sus personajes. Nos muestra su humanidad con toda transparencia. Y en la historia de Miriam encontramos un espejo, un reflejo de lo que puede suceder con cualquiera de nosotros cuando permitimos que el orgullo o la comparación entren en el corazón, incluso cuando estamos sirviendo a Dios. Pero también vemos en su historia la justicia perfecta del Señor, su proceso de corrección y sobre todo su disposición a restaurar al que se arrepiente. La vida de Miriam nos muestra que nadie está tan alto como para no caer, ni tan lejos como para no ser restaurado por la mano de Dios. Hoy, al comenzar esta reflexión profunda, te invito a abrir tu mente y tu corazón. Esta no es solo la historia de una mujer antigua, es la historia de muchas personas en el cuerpo de Cristo. Es la historia de líderes, de intercesores, de personas influyentes que en algún momento se han visto tentadas a murmurar, a dudar o a competir espiritualmente. Miriam fue una heroína, una adoradora, una líder, pero también fue humana, y en esa humanidad se encuentra el mensaje poderoso que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy. Miriam, la hermana valiente que salvó al libertador. La historia de Miriam comienza con un acto de valentía y fe que marcó el destino de Israel. En un tiempo de opresión terrible en Egipto, cuando el faraón había ordenado matar a todos los recién nacidos varones hebreos, una mujer levita decidió arriesgarlo todo para salvar a su hijo. Esa mujer fue la madre de Moisés y Miriam, su hermana mayor, fue la guardiana silenciosa que vigiló desde lejos. Imaginemos a esa niña joven, probablemente no mayor de 7 u 8 años, observando desde la orilla del río Nilo cómo la canasta que llevaba a su hermano era descubierta por la hija del faraón. En medio del peligro y la incertidumbre, Miriam no se quedó callada ni paralizada por el miedo. Con una astucia y una sabiduría fuera de su edad, se acercó a la princesa egipcia y le propuso buscar a una nodriza hebrea para alimentar al bebé. Así, gracias a su acción, Moisés fue cuidado por su propia madre, conservando su identidad y vínculo con su pueblo. Este acto revela varias verdades fundamentales sobre Miriam. Primero, que desde muy joven Dios la estaba preparando para ser una líder y una protectora. Su papel no fue pasivo, fue activo, lleno de coraje y amor. Segundo, que la fe no siempre se demuestra en grandes milagros o sermones, sino en decisiones pequeñas y valientes que alteran el curso de la historia. En este punto, Miriam no es una mujer olvidada ni maldita. Es una heroína, una figura clave en la historia de la redención de Israel. Su fe y su acción fueron instrumentos en las manos de Dios para preservar al futuro libertador. Pero no solo su valentía física es digna de admiración. Miriam también fue una líder espiritual. Más adelante, la Biblia la describe como profetisa y guía en la adoración, liderando a las mujeres en cantos de victoria tras el cruce del Mar Rojo. Su voz no solo protegió al bebé Moisés, sino que también levantó el espíritu del pueblo en momentos de triunfo. Sin embargo, el liderazgo conlleva
responsabilidades y desafíos. La historia de Miriam nos mostrará que, aun siendo una mujer escogida y poderosa, no estuvo exenta de caer en la tentación del orgullo y la crítica destructiva. Su valentía fue acompañada también de una lucha interna que la llevó a enfrentar duras consecuencias. Antes de llegar a ese momento, debemos recordar que la valentía de Miriam es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que el liderazgo comienza con la fe activa, con la disposición a actuar cuando otros dudan y con la confianza en que Dios puede usar incluso a los más jóvenes o aparentemente insignificantes para grandes propósitos. Miriam, la profetisa y líder de adoración. Después de haber salvado la vida de Moisés y haber sido parte fundamental en su crianza, Miriam se convierte en una figura central durante la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Biblia la presenta en un momento clave, la travesía del Mar Rojo. Allí, su liderazgo espiritual y su devoción al Señor se manifiestan de manera evidente. En el libro de Éxodo, capítulo 15, leemos cómo Miriam toma un pandero en sus manos y lidera a las mujeres en un cántico de victoria. Su voz resuena como un himno de agradecimiento y alegría tras el milagro del paso por el mar, que se abrió para que los israelitas escaparan del ejército egipcio. Este acto no es simplemente una celebración, sino una declaración de fe y reconocimiento del poder de Dios. Miriam es reconocida como profetisa, un título que implica que ella tenía una conexión directa con Dios y que era capaz de comunicar su voluntad al pueblo. En una cultura donde el liderazgo espiritual estaba mayormente reservado a los hombres, el papel de Miriam destaca como una excepción poderosa. Ella no solo cuidó y protegió, sino que también guió espiritualmente a su pueblo. Su liderazgo en la adoración es un ejemplo para todos nosotros. Nos muestra cómo el canto y la alabanza pueden ser herramientas poderosas para fortalecer la fe y unir a la comunidad. En tiempos de victoria y también en tiempos de dificultad, Miriam entendía que la adoración era fundamental para mantener la esperanza viva. Además, su ejemplo resalta la importancia de la mujer en el servicio a Dios y en la edificación del pueblo. Miriam rompió barreras culturales y sociales, demostrando que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a servir con un corazón sincero. Sin embargo, con todo este reconocimiento y autoridad, Miriam enfrentará también sus propias pruebas. Su historia nos advierte sobre el peligro del orgullo y la envidia, que pueden surgir incluso en aquellos que están más cerca de Dios. A pesar de su fe y dedicación, Miriam no estuvo exenta de cometer errores, recordándonos que el camino espiritual es un proceso continuo de aprendizaje y humildad. Este equilibrio entre el liderazgo admirable y las fallas humanas es una lección valiosa para nosotros hoy. Nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias posiciones de influencia, cómo enfrentamos los desafíos internos y cómo buscamos siempre la guía y corrección divina. En resumen, Miriam, como profetisa y líder de adoración, es una figura inspiradora que encarna la valentía, la fe activa y la importancia de la alabanza en la vida espiritual. Pero también es un recordatorio de que nadie está exento de la tentación y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la disposición a ser corregidos por Dios. Miriam, profetisa y líder de alabanza. Tras salvar la vida de Moisés y ser parte fundamental de su infancia, Miriam emerge como una figura central durante la liberación del pueblo israelita. En el momento crucial del cruce del Mar Rojo, su liderazgo espiritual y fervor se hicieron evidentes. En el libro del Éxodo, capítulo 15, se describe cómo Miriam tomó un pandero y dirigió a las mujeres en un cántico de victoria. Este acto en tierra fue una celebración, un poderoso testimonio de fe y gratitud hacia Dios, quien abrió el mar para que los israelitas escaparan del ejército egipcio. Su voz resonó con fuerza, marcando un éxito en la historia espiritual de Israel. Como profetisa, Miriam tenía una conexión directa con Dios y su papel fue fundamental en la guía espiritual de la comunidad. En una época en la que el liderazgo religioso estaba dominado por hombres, Miriam destacó como una mujer que Dios usó para dirigir y animar a su pueblo. Su liderazgo en la adoración enseña la importancia del canto y la alabanza como herramientas para fortalecer la
fe y unir a la comunidad. Miriam comprendió que tanto en la victoria como en la adversidad, la adoración debía ser constante y ferviente. Además, su ejemplo rompe barreras sociales y culturales, demostrando que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a servir con sinceridad y devoción. Miriam se convirtió en un símbolo de la participación activa de las mujeres en la vida espiritual y comunitaria. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento y posición, Miriam enfrentó desafíos personales. Su historia advierte sobre los peligros del orgullo y la envidia, sentimientos que pueden afectar incluso a quienes están más cerca de Dios. Esta dualidad entre su admirable liderazgo y sus fallas humanas ofrece una profunda lección. El camino espiritual requiere humildad, autocrítica constante y apertura a la corrección divina. Miriam nos enseña que la grandeza espiritual no reside en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de ellos y buscar la restauración. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio liderazgo y servicio. ¿Cómo utilizamos nuestras habilidades y posiciones? ¿Somos conscientes de las tentaciones internas que pueden desviarnos? Mantengamos una actitud humilde ante Dios y la comunidad. En conclusión, Miriam, como profetisa y líder del culto, representa la valentía, la fe activa y el poder transformador de la alabanza. Su historia, con sus éxitos y fracasos, nos recuerda que el liderazgo cristiano es un llamado constante a la humildad y a la dependencia de Dios. La raíz del problema, el orgullo y la rebelión. Tras momentos de gloria y liderazgo espiritual, la historia de Miriam da un giro inesperado y doloroso. En el desierto, durante la travesía con el pueblo de Israel, surge una situación que revela las debilidades humanas, incluso en aquellos más cercanos a Dios. El libro de Números relata cómo Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés, su hermano, por la mujer que había tomado como esposa. Sin embargo, no se trataba solo de una esposa extranjera. Tras esta queja se escondían profundos sentimientos de orgullo, deseo y reconocimiento. El verdadero problema no era la culpa de la mujer, sino la rebelión contra la autoridad divina. Miriam y Aarón cuestionaron si Dios hablaba exclusivamente a través de Moisés o si hablaba a través de ellos. Este acto revela una lucha por el poder y el liderazgo, una rivalidad que pone en peligro la unidad del pueblo y el orden establecido por Dios. Este episodio nos muestra que el orgullo puede surgir incluso en personas que han sido servidas fielmente y utilizadas poderosamente por Dios. El orgullo no discrimina y puede contaminar a líderes y creyentes por igual, sin dividir ni desconfiar. La rebelión de Miriam y Aarón es un claro ejemplo de cómo el corazón humano puede desviarse, poniendo en tela de juicio la soberanía de Dios y su elección. Es un recordatorio de que, aunque formamos parte del pueblo de Dios o desempeñamos roles importantes, debemos mantener la humildad y ser fieles a su voluntad. Este informe es de gran relevancia hoy en día. En las iglesias y comunidades es común que surjan conflictos por cuestiones de poder, preocupaciones o ambiciones personales. La historia de Miriam nos advierte sobre el peligro de permitir que el orgullo y la envidia tomen el control y sobre la importancia de respetar la autoridad espiritual legítima. Desde una perspectiva académica, este recorrido también refleja las tensiones humanas que pueden existir en cualquier grupo social o religioso. Nos invita a analizar la historia bíblica desde la práctica, incluyendo nuestras propias acciones y relaciones dentro de la comunidad. El orgullo y la rebelión generan graves consecuencias, tanto para el individuo como para todo el grupo. La división y el cuestionamiento pueden frenar el avance espiritual y la misión común. Por lo tanto, las acciones de Miriam y Aarón no son solo un error personal, sino un desafío al orden divino que no puede ignorarse sin responder. Dios, en su justicia, debe intervenir para corregir y restaurar, demostrando que la autoridad otorgada no se otorga por ego ni por competencia, sino por servicio y obediencia. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre las raíces de muchos conflictos. ¿Somos conscientes de cuándo el orgullo nos lleva a murmurar o cuestionar la autoridad? ¿Reconocemos que nuestra posición, si la hay, siempre debe estar subordinada a la voluntad de Dios? La corrección divina y el costo del error, la murmuración y la rebelión
rebelión de Miriam y Aarón contra Moisés no quedaron sin respuesta. Dios, en su justicia y santidad, intervino de manera clara y contundente para corregir esta actitud que desafiaba su autoridad. El relato en el libro de Números nos muestra que la presencia de Dios se manifestó en forma de una nube que descendió sobre el tabernáculo, un signo visible y poderoso de su juicio. Esta nube no solo simbolizaba la gloria divina, sino también la gravedad del pecado cometido por Miriam y Aarón. Dios llamó a Miriam y a Aarón al frente para reprenderlos directamente. En un mensaje fuerte y lleno de autoridad, Dios defendió a Moisés, su siervo fiel, enfatizando que no había otro profeta como él, con quien él hablaba cara a cara, sin oscuridad ni enigmas. Esta defensa divina de Moisés reafirmaba su liderazgo y la confianza absoluta que Dios tenía en él. Sin embargo, la corrección no se limitó a palabras. Miriam fue castigada con lepra, una enfermedad que en aquel tiempo era vista como un castigo divino y una señal de impureza. Su piel se volvió blanca como la nieve y fue declarada ritualmente impura, lo que significaba su exclusión temporal de la comunidad. Este castigo tenía un significado profundo. No solo era un castigo físico, sino también espiritual y social. La lepra simbolizaba la consecuencia tangible del pecado y la rebelión, y su exclusión representaba la ruptura con el pueblo y con la presencia visible de Dios en el tabernáculo. La reacción de Aarón, quien vio a su hermana en ese estado, fue de desesperación y arrepentimiento. Él acudió a Moisés, no como igual, sino suplicando que intercediera por ellos para que el juicio de Dios fuera removido. Aquí encontramos una lección profunda sobre la humildad y la intercesión. Moisés, a pesar de haber sido objeto de murmuración y desafío, no respondió con juicio o condena personal. En cambio, mostró un corazón lleno de compasión y amor, intercediendo fervientemente por Miriam, pidiendo a Dios que la sanara. Esta actitud de Moisés es un ejemplo poderoso para los líderes y para todos los creyentes. Nos enseña que la verdadera grandeza se muestra en la capacidad de perdonar, de orar por aquellos que nos hieren y de buscar la restauración en lugar de la condena. Dios escuchó la oración de Moisés y ordenó que Miriam fuera aislada durante 7 días, período durante el cual debía permanecer fuera del campamento. Solo después de este tiempo podría ser reintegrada a la comunidad, limpia y restaurada. Este período de disciplina nos muestra que el perdón divino no siempre elimina inmediatamente las consecuencias de nuestros errores. La justicia de Dios exige disciplina para purificar el corazón y enseñar la gravedad del pecado. Finalmente, la comunidad de Israel esperó pacientemente el regreso de Miriam, deteniendo su marcha hasta que ella fuera traída de vuelta. Esto revela la importancia que Miriam aún tenía en el pueblo, pero también subraya cómo el pecado de un líder puede afectar a toda una nación. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la corrección divina en nuestras vidas. ¿Estamos abiertos a ser corregidos con humildad? ¿Comprendemos que la disciplina de Dios busca nuestra restauración y no solo castigo? La intercesión del verdadero líder, Moisés. En medio de la corrección divina de Miriam, aparece una figura fundamental que refleja el corazón del verdadero líder, Moisés. A pesar de haber sido cuestionado y desafiado por su propia hermana y hermano, Moisés no responde con resentimiento ni reproche. En cambio, eleva una oración ferviente y compasiva a Dios, intercediendo por Miriam. La intercesión de Moisés es un acto de extraordinario amor y misericordia. En Números 12:13, Moisés ora: «Por favor, oh Dios, sana ahora». Esta oración sencilla y directa demuestra la profundidad de su carácter. Un líder que no busca su propio beneficio, sino el bienestar de quienes le han causado dolor. Este gesto revela varias verdades sobre el liderazgo y la fe. Primero, que un verdadero líder actúa con humildad y compasión, reconociendo que todos
todos somos vulnerables y necesitamos perdón y ayuda divina. Segundo, que la intercesión es una poderosa herramienta espiritual que puede cambiar destinos y restaurar vidas. Además, la acción de Moisés nos recuerda la figura de Cristo como nuestro eterno sumo sacerdote, quien intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Moisés, en ese momento, es un tipo de Cristo, mostrando cómo la intercesión es un acto de amor que trasciende su propio dolor y ego. Esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias respuestas cuando somos heredados o traicionados. ¿Somos capaces de orar y pedir bendiciones para quienes nos hieren? ¿Podemos imitar a Moisés en su capacidad de perdón y entrega? La oración de Moisés no fue ignorada. Dios escuchó y actuó con misericordia, sanando a Miriam, pero también estableciendo un tiempo de disciplina y separación temporal. Esto nos enseña que el perdón de Dios siempre estará acompañado de justicia y restauración. El aislamiento de Miriam duró 7 días, un periodo en el que estuvo separada del campamento y la comunidad. Esta separación física representó un proceso de purificación espiritual necesario para que pudiera reintegrarse como una líder renovada y restaurada. La comunidad también mostró respeto y paciencia, esperando hasta que Miriam fuera restituida para continuar su camino. Esto demuestra que el pecado de un líder impacta a toda la comunidad y que la restauración es un proceso comunitario en cada individuo. En conclusión, la intercesión de Moisés es un ejemplo sublime de liderazgo espiritual y amor incondicional. Nos enseña que, aunque el camino esté lleno de desafíos y traiciones, el verdadero líder responde con humildad, oración y un sincero deseo de restauración y lección comunitaria. Tras el periodo de aislamiento y purificación, Miriam fue finalmente reintegrada al campamento de Israel. Su regreso no solo significó el fin de su castigo físico, sino también el restablecimiento de su lugar dentro de la comunidad y su rol como líder espiritual. El hecho de que el pueblo de Israel detuviera su marcha hasta que Miriam fuera readmitida muestra la importancia que tenía en la comunidad. Esto refleja que la restauración de un líder no es solo un asunto personal, sino una cuestión que afecta a todo el cuerpo de creyentes. Esta pausa en el viaje es una lección profunda para todos nosotros. Nos enseña que las acciones de un individuo, especialmente de un líder, pueden influir en el progreso y bienestar de toda la comunidad. Cuando hay pecado o conflicto, es necesario detenerse, reflexionar y buscar la restauración para continuar con unidad y fortaleza. La historia de Miriam también nos recuerda que la restauración no es inmediata ni automática. Requiere un proceso de arrepentimiento, disciplina y sanidad. Dios es misericordioso, pero también justo, y utiliza estos momentos para enseñarnos y transformarnos. Para Miriam, esta experiencia fue un llamado a la humildad y a la renovación espiritual. A pesar de haber caído por el orgullo y la murmuración, fue restaurada y pudo seguir liderando junto a sus hermanos, mostrando que el perdón de Dios es real y poderoso. En un contexto pastoral, esta historia nos desafía a ser pacientes y compasivos con aquellos que han errado, pero buscan volver a Dios. Nos invita a facilitar procesos de reconciliación y a valorar la restauración como parte vital del camino cristiano. Además, nos recuerda que la comunidad debe actuar con unidad, esperando y apoyando la sanidad de sus miembros para avanzar en la misión común. El pecado de un solo puede afectar a todos, pero la gracia y el perdón pueden restaurar y fortalecer a toda la iglesia. En nuestra vida diaria, esta enseñanza es fundamental. Nos llama a reconocer nuestras propias fallas, a buscar la corrección con humildad y a no temer el proceso de restauración, sabiendo que Dios está dispuesto a perdonar y a renovar. La historia de Miriam es, por tanto, un testimonio poderoso de la justicia y la misericordia de Dios, trabajando juntas para moldear a su pueblo. Nos muestra que nadie está exento de caer, pero que el camino hacia la redención siempre está abierto para los que se arrepienten sinceramente. Así, al reflexionar sobre esta narrativa, somos invitados a evaluar nuestras actitudes y relaciones dentro de la comunidad de fe, promoviendo un ambiente de amor
amor, perdón y apoyo mutuo. Al concluir la historia de Miriam, la hermana de Moisés, nos encontramos con una narrativa que trasciende el tiempo y nos habla directamente a nuestras vidas hoy. Su vida fue una mezcla de valentía, liderazgo, caída y restauración, elementos que reflejan la experiencia humana y espiritual de muchos. Primero, aprendemos que nadie está exento de enfrentar pruebas y cometer errores, incluso los líderes más espirituales. Miriam fue una mujer escogida por Dios, profetisa y guía, pero también humana y vulnerable al orgullo y la murmuración. Segundo, vemos la justicia y misericordia de Dios actuando juntas. Dios corrigió a Miriam con disciplina, pero también la restauró después de su arrepentimiento. Esto nos recuerda que el perdón divino no siempre elimina las consecuencias, pero sí abre la puerta a la renovación y sanidad. Tercero, la historia de Miriam nos enseña la importancia del liderazgo humilde y compasivo, como el que mostró Moisés al interceder por ella. El verdadero líder ora por aquellos que le desafían y busca la restauración más que la condena. Cuarto, la comunidad juega un papel crucial en el proceso de restauración. El pueblo esperó el regreso de Miriam para continuar su camino, demostrando que la unidad y el apoyo son fundamentales para avanzar en la fe. Entonces, ¿qué podemos aplicar en nuestra vida hoy? La historia de Miriam nos desafía a examinar nuestro corazón, a identificar actitudes de orgullo o murmuración y a buscar la humildad que Dios requiere. Nos invita a aceptar la corrección con apertura y a orar por nuestros hermanos, incluso cuando nos lastiman. También nos llama a valorar la restauración y la reconciliación dentro de la iglesia y nuestras comunidades. Debemos ser agentes de gracia, fomentando el perdón y acompañando a quienes atraviesan procesos de cambio. Finalmente, la vida de Miriam es un recordatorio de que Dios puede usar nuestras debilidades y errores para moldearnos y usarnos para sus propósitos más grandes, siempre que estemos dispuestos a arrepentirnos y permitir que Él actúe. Al cerrar esta reflexión, recordemos que, como Miriam, todos somos parte de una historia más grande, escrita por un Dios justo, misericordioso y fiel. Que podamos caminar con humildad, valentía y amor, confiando en que Él restaura y guía a su pueblo.